Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Jorge, soy docente de la cátedra y hoy voy a compartir con ustedes este teórico sobre los escritos técnicos de Sigmund Freud. Para ello he decidido compartir con ustedes, comenzando con una frase de Hugo Lerner que dice: la técnica y la teoría se co-construyen, ninguna de ellas es independiente de la otra y ambas producen sentido conjuntamente. La técnica es constitutiva del campo en que operamos y de las teorías que iremos desplegando. La técnica es estructurante del modo de relación que se produzca en la relación terapéutica. La técnica teje la teoría y es tejida por esta. Me pareció importante esta frase porque de alguna manera marca esto que nosotros necesitamos hacer, donde nosotros necesitamos hacer hincapié, que tanto el método como la teoría van unidos, ¿sí? Entrelazados. Y esto nosotros lo empezamos ya a trabajar en la unidad número 1, cuando vimos los distintos modelos teóricos, y lo hemos ido trabajando también en la unidad número 2, cuando vimos la evaluación clínica, y más fundamentalmente vamos a empezar a verlo ahora con mayor profundidad en la unidad 4 y 5, donde vamos a atender a las distintas orientaciones en psicoterapia. ¿Cuál es el marco entonces para esta clase? El marco va a ser el modelo psicodinámico, ¿sí? Y dentro de la amplia variedad de aportes que ha habido en este modelo, nos vamos a enfocar en los escritos técnicos de Sigmund Freud. Estos escritos fueron redactados con el objetivo de poder dar algunas orientaciones a los jóvenes analistas que buscaban formarse para trabajar con sus pacientes desde el psicoanálisis. Como nosotros bien sabemos, estos textos fueron escritos en un contexto sociohistórico donde las demandas eran muy diferentes a las que tenemos actualmente. Es por ello que les voy a proponer no solamente revisitar estos artículos, sino poder pensarlos a la luz de los aportes de los psicoanalistas hoy, ¿sí? Con las demandas que hoy se nos presentan en la práctica clínica. Comenzando un poquito a enmarcar el surgimiento de estos escritos técnicos, me parece interesante hacer una distinción de 3 momentos a lo largo de la obra de Freud. Nosotros podemos registrar que ya en los textos de 1904 y 1905, con 2 artículos que se llamaban El método psicoanalítico y sobre psicoterapia, ya Freud empieza a hacer algunas precisiones sobre el método y la técnica que utilizaba para el abordaje o la asistencia de sus pacientes. Sin embargo, a lo largo de su obra, mientras va redactando los textos más teóricos, digamos, y los historiales clínicos que le permitían de alguna manera ir dando cuenta de estos conceptos que elaboraba y que construía, se va dando cuenta que era necesario transmitirle a los jóvenes analistas algunas orientaciones o algunos consejos, algunos lo piensan como reglas, que tenían que tener en cuenta al momento de trabajar con sus pacientes. Es por ello que a la par de los grandes historiales que escribe hacia el año 1910, empieza a redactar una serie de manuscritos con el objetivo de conformar de alguna manera un manual de metodología general del psicoanálisis, ¿sí? Yo les decía que entonces en un primer momento podemos pensar en estos escritos de 1904-1905. En un segundo momento podríamos situar aquellos textos que van desde el año 1910 al 1915, periodo en el cual se concentran los textos que nosotros tenemos en la unidad número 4 del programa, y luego vuelve a retomar esta cuestión de la técnica hacia el año 1937.
En el año 1910 inicia esta serie de escritos con uno que se llama Las perspectivas futuras de la terapia psicoanalítica. Luego ya redacta uno de los que nosotros vamos a abordar, que es sobre el psicoanálisis silvestre. En 1911 redacta otro que tiene que ver con el uso de la interpretación de los sueños. En 1912 sobre dinámica de la transferencia y consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico. Estos dos nosotros los vamos a trabajar junto al de sobre la iniciación al tratamiento de 1913. Hay otro texto de este periodo, otros dos textos que tienen que ver, uno con la transferencia, puntualizaciones sobre el amor de la transferencia, y el otro sobre recordar, repetir y reelaborar, ¿sí? Que siguen aportando a estos escritos que hace Freud en esta época. Luego, en 1937, hacia el final de su obra, redacta otros dos que nosotros no los vamos a contemplar hoy, que se llaman Análisis terminable e interminable y Construcciones en el análisis. Vamos a ir compartiendo un poquito de cada uno de estos 4 textos que aparecen en esta diapositiva. Yo les voy a proponer, como les voy a mostrar en esta, que ustedes se puedan situar. En esta diapositiva yo les he escrito el título del texto sobre el que vamos a conversar un poquito. Hacia la izquierda, algunos puntos centrales de ese texto, y a la derecha, algunos conceptos teóricos a los que remite este texto y que son una invitación de alguna manera para ustedes para que después puedan seguir profundizando. El primero de los textos decíamos entonces que nosotros tenemos en la unidad 4 sobre el psicoanálisis silvestre. En este texto, Freud pone el ejemplo de un colega, el cual había sido consultado por una señora, y utiliza el accionar de este colega para resaltar 2 tipos de errores en los que se puede incurrir si uno no está bien formado en los aportes de la teoría y la técnica psicoanalítica. Uno de estos errores son los errores científicos y otros los técnicos. En el primer grupo de errores, dice que este colega atribuye el sentido popular a la vida sexual. Y en realidad se olvida que el psicoanálisis ha ampliado este concepto, lo ha extendido, y por eso habla de la psicosexualidad, enfatizando que hay un factor anímico que influye en la vida sexual de las personas. Por otra parte, dice que, como otro error científico, le otorga como causal del sufrimiento de la señora que consulta a una insatisfacción sexual. Y se olvida de esta manera, dice Freud, que los síntomas neuróticos en realidad son producto de un conflicto entre un impulso, una pulsión, una libido que busca por expresarse, ¿sí? Y una represión o una desautorización que se lo impide. De esta manera, no deja espacio para el accionar psicoanalítico, el colega. Pero otro de los errores son errores técnicos, muy entrelazados. En el primero de estos errores, el colega dice que el enfermo o el paciente está padeciendo por un no saber. El psicoanálisis lo había dicho de alguna manera, pero en realidad lo que el colega se olvida es que el factor patógeno no es la ignorancia en sí misma, sino que el fundamento está en las resistencias interiores que lo originaron y que de alguna manera y que lo están manteniendo. Este error de darle como un peso importante a ese no saber de la paciente lo lleva a cometer otro error, que es el de comunicar, ¿sí? Y Freud advierte que para hacer una comunicación dentro de la práctica psicoanalítica se tienen que dar 2 condiciones. Por un lado, que el mismo paciente esté a punto de descubrirlo por sí mismo, esté muy cerca de lo reprimido, ¿sí? Y por otro, que se haya establecido en el vínculo entre el terapeuta y el paciente una transferencia lo suficientemente
sólida como para soportar de alguna manera los embates que puede tener la comunicación de un terapeuta. De otro modo, si no se respetan estas dos condiciones, lo que hace es aumentar la resistencia. Por lo cual, dice Freud, para poder trabajar desde el psicoanálisis es necesario conocer los resultados que se van obteniendo, los avances que se van haciendo en esta teoría. También familiarizarse con la técnica y para ello es necesario trabajar junto con psicoanalistas ya formados. Los conceptos a los que nos remite para poder seguir pensando este texto son la psicosexualidad, el síntoma como producto de un conflicto, las resistencias interiores, la interpretación y la transferencia. El segundo de los textos, Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico de 1912, ya es un texto que Freud directamente presenta una determinada serie de reglas, entre comillas. En realidad el título, y lo enfatizo, es consejos, ¿sí? Él va a decir, aquí va a comunicar, va a compartir aquellos consejos que hacen en relación al método para que a él le habían servido con sus pacientes y que de alguna manera los estaba aconsejando para que el resto también los utilizara. Algunos de ellos tienen que ver con la toma de notas. Por un lado, dice que es importante no tomar notas mientras estamos escuchando a nuestros pacientes. Cuando nosotros tomamos notas, cuando vamos registrando, en realidad lo que estamos haciendo es seleccionar el material que estamos escuchando. Del discurso del paciente, seleccionamos inconscientemente material para registrar. Esto se opone a la atención parejamente flotante, que es un precepto que se le pide al terapeuta, escuchar todo con la misma calidad de atención, sin seleccionar, ¿sí? Y a su vez, este precepto que es para el terapeuta se corresponde con lo que se le pide al paciente, que es la asociación libre, la regla fundamental del psicoanálisis, que es decir, todo lo que se le ocurra sin seleccionar y sin criticar. También dice que en relación a esto de tomar notas, cuando nosotros registramos extensamente o redactamos protocolo en el curso de las sesiones, esto puede generar cierta incomodidad en nuestros pacientes, ¿sí? Nuestros pacientes pueden sentirse no escuchados mientras nosotros estamos muy abocados a tomar registro de lo que está aconteciendo en ese momento. También, a su vez, lleva a seleccionar el material. ¿Cuándo estamos exceptuados, digamos, de esta no toma de notas? Cuando necesitamos, por ejemplo, registrar fechas, nombres, los textos de los sueños que nos traen los pacientes y ciertos resultados que nos parezcan interesantes en ese momento como para no olvidárnoslos después. También dice, nos podrían decir que justificar el tomar notas siempre se hace cuando nosotros queremos publicar un caso. Esto, dice, puede ser muy interesante porque de alguna manera nos permitiría tener una riqueza sobre el material que se juega en las sesiones terapéuticas. Sin embargo, relatar con lujo de detalle suele ser fatigoso para el lector, pero también no libra de que, de alguna manera, no hace que el lector se pueda trasladar a la vivencia de haber estado ahí en la sesión. Entonces, esta idea de relatar con lujo de detalle para que quien nos lee o nos escucha pueda obtener como una idea más acabada de todo lo acontecido en la sesión, en realidad tampoco se logra, porque la experiencia no es la misma. También hace una serie de recomendaciones en cuanto a qué hacer en casos que nosotros queremos investigar determinado tema a la par que vamos haciendo el tratamiento de nuestros pacientes. En realidad, Freud lo desaconsejaba porque decía que las técnicas que utilizamos tanto para la investigación como para el tratamiento son distintas. Y a su vez, porque podemos
correr el riesgo que en realidad empecemos a enfocar de alguna manera el tratamiento en aquello que nosotros necesitamos para demostrar en la investigación. Otro de los puntos que señala Freud es en relación a la afectividad del terapeuta. Dice que de alguna manera debe ser lo más frío posible el terapeuta. Debe cuidar su propia vida afectiva y se debe prestar de alguna manera para brindar la máxima ayuda a su paciente. Esto ha sido muy discutido. No se puede ser igual que un cirujano como proponía Freud, e incluso los desarrollos más actuales hablan de que el vínculo terapéutico se funda en la afectividad. Ya vamos a trabajar un poquito más adelante cómo sería esa afectividad. Por otra parte, marca que el inconsciente del terapeuta es el órgano receptor del inconsciente emisor del paciente. Muchos autores psicoanalistas hablan de que la comunicación en sesión se hace de inconsciente a inconsciente. Es por ello que para que el terapeuta pueda servirse de este instrumento, debe haber analizado sus propios puntos ciegos, dice Freud. Para ello debe haber tenido la experiencia de hacer un análisis personal, un análisis didáctico. Y esto le evitaría al profesional incurrir en errores porque no tenga todavía plena conciencia de cuestiones que no haya solucionado o resuelto o revisado en su análisis personal. Otro de los consejos que da Freud tienen que ver con esto de que el terapeuta no debe ser transparente para el analizado. Es decir, de alguna manera no debe mostrar su individualidad, sus propios defectos y conflictos anímicos, ¿sí? Esto quiere decir que debe mantener una cierta asimetría, ¿sí? En donde el paciente debe conocer poco y nada de su terapeuta, ¿sí? Otro de los consejos que nos da en este artículo tiene que ver con la ambición pedagógica que pueda tener el terapeuta. En realidad, dice Freud, uno debe tolerar las debilidades del paciente, debe acompañar el decurso del tratamiento y debe evitar tratar de enseñar qué puede hacer el paciente para no sufrir, ¿sí? Y por último, considera que es incorrecto darle deberes a los pacientes, ¿sí? Nosotros podemos recopilar recuerdos cuando el paciente los trae, reflexionar sobre cierta época de su vida, pero es muy diferente a que nosotros le pidamos que haga una recopilación adrede de estos recuerdos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estos son algunos de los consejos que a él le habían servido y que instaba a los nuevos analistas a tener en cuenta. Los conceptos a los que nos remite este artículo son el encuadre, una palabra de la que Freud no habló, pero nosotros ya lo podemos ir precisando, la importancia del análisis personal, ¿sí? La importancia de la supervisión, de trabajar con otros colegas más formados para ir chequeando cómo es nuestro proceder, la neutralidad analítica y la abstinencia. El siguiente texto sobre el que vamos a precisar algunas cuestiones es sobre dinámica de la transferencia, que también es de 1912, ¿sí? En este texto va a trabajar sobre aquellas mociones libidinosas, clichés, dice, que se repiten a lo largo de la vida de una persona y que se han generado a partir de la relación con aquellas personas significativas, ¿sí? Y que luego se van a repetir, transferir hacia otras, ¿no? Con las que se relaciona ese paciente. Sin embargo, advierte que la transferencia no se da solamente en el marco del psicoanálisis, se da con cualquier persona que se vaya vinculando. Solo que cuando nosotros hablamos de la transferencia en el tratamiento psicoanalítico, tiene que ver con
aquello que nosotros vamos a poder interpretar, ¿sí? En el vínculo, lo que se va repitiendo y lo que se genera en ese vínculo se puede interpretar. Es decir, nosotros podremos intervenir en el modo en que ese paciente se relaciona con nosotros. Nosotros decíamos que es una repetición o un cliché. En realidad, y esto, a ver, tiene que ver con eh, por ejemplo, pensando en un caso, cuando un paciente no se da cuenta, pero está transfiriendo sobre la figura de su terapeuta el modo en que se vincula con su madre. Y si en este modo de vincularse predomina la dependencia, mostrará también esa dependencia en relación a su analista. En el marco de la terapia, el analista podrá intervenir, hacer interpretaciones, por ejemplo, señalamientos, eh, y se podrá trabajar sobre esa dependencia, aunque ese paciente también repite estos clichés en otros vínculos que establece con otras personas, ¿sí? En este texto también Freud nos advierte que en la medida que la transferencia no se trabaje analíticamente, se puede constituir en una poderosa resistencia, ¿sí? Porque en lugar de repetir, lo que le pasaba con su madre, por ejemplo, de reelaborar, perdón, lo que hace es repetir en el vínculo con la terapeuta o con el terapeuta el mismo tipo de la misma tipo de vinculación, ¿sí? Y menciona que hay distintos tipos de transferencia. Por un lado tenemos la transferencia positiva, que son de sentimientos más amistosos o tiernos y que son susceptibles de ser conscientes. Por otro, los de carácter más eróticos, que son más inconscientes. Luego tenemos las transferencias negativas, que son de sentimientos hostiles. Tanto la transferencia de carácter erótico como hostil se constituyen en resistencias para el análisis, ¿sí? En este texto, entonces, como se trata básicamente de la transferencia, yo no agregué ningún concepto extra al que remita, ¿sí? Podríamos resaltar transferencia y resistencia. El último texto del que nos abocamos, de los que ustedes tienen en la unidad número 4, es sobre la iniciación al tratamiento. Es un texto de 1913 y también aquí va a decir algunas reglas que le van a servir a él para el trabajo con sus pacientes. Por un lado, establece un periodo de prueba, ¿sí? Dice que cuando nosotros recibimos la demanda de un paciente, debemos tomarnos unas entrevistas para poder conocer ese caso y ver si es apto para el psicoanálisis. Las motivaciones son básicamente diagnósticas y permiten observar desde el inicio el devenir de la transferencia. Nosotros a este periodo de prueba hoy le podríamos llamar este periodo que estuvimos viendo en la unidad número 2 de la función diagnóstica, ¿sí? Y si pensamos más específicamente, podría ser el psicodiagnóstico o las entrevistas preliminares para Lacan, ¿sí? Con distintas variedades, este periodo de prueba donde nosotros conocemos a los consultantes, hoy lo podemos llamar de otra manera, ¿sí? ¿Qué desaconsejaba Freud? Que estas entrevistas previas se prolongaran en el tiempo, porque de alguna manera se instalaba un vínculo que era difícil de disolver si después no lo tomábamos en tratamiento al paciente, ¿sí? También desaconseja recibir como consultantes o futuros pacientes a aquellas personas que ya nos conocen con anterioridad, ¿sí? También cuando es el caso de vínculos de amistad o de otro tipo de trato social o familiares, porque no seríamos lo suficientemente objetivos que se necesita, además de que no estaría esta condición de que el terapeuta no debe ser transparente para el paciente. En relación al tiempo, dice Freud que se establece el contrato por una determinada hora de sesión.
Aunque el paciente no lo use, la sesión está a disposición del mismo paciente, ¿sí? Entonces es por esto que se cobran las sesiones si aún el paciente falta. En ese momento, Freud eh, aconsejaba un tratamiento cotidiano, un trabajo cotidiano, de 6 veces por semana, excepto los feriados y los domingos. Esto hoy sería impensable. De todas maneras, decía que en casos de tratamientos prolongados se podía continuar 3 veces por semana. Luego Freud esto lo va a modificar, va a decir que el tratamiento con alta frecuencia en la semana solamente estaba aconsejado para aquellos que hacían su análisis didáctico, es decir, quienes se preparaban como psicoanalistas. Si ahora nosotros atendemos a la duración del tratamiento, Freud decía que no se podía establecer de antemano una fecha de finalización. Sin embargo, si había mucha insistencia, uno podía saber que aproximadamente los tratamientos duraban medio año o un año entero. Claro que si atendemos a la frecuencia de 6 sesiones por semana, traduciendo esto a 2 veces o una por semana, los tratamientos se hacían más prolongados. Decía que era importante advertirle que durante el proceso terapéutico iba a haber momentos en donde aparecieran determinadas dificultades o sensaciones de sacrificio que hacía el paciente y que podía tener muchas ganas de suspender el tratamiento. Se le aclaraba que eso era parte del proceso para su cura y que además se desaconsejaba la suspensión del tratamiento, aunque el paciente era libre de suspender, de cortar las sesiones, solo que en ese caso no le podía asegurar buenos resultados. También hablaba de los honorarios. El dinero decía que era el medio de sustento para el profesional, con lo cual era importante ofrecer el servicio, bueno, Freud no le decía servicio, pero nosotros hoy ya le decimos servicio profesional, ofrecer ese servicio, pero no de manera gratuita. Además, porque él consideraba que dentro del tratamiento que hacen los pacientes del dinero, se conjugan determinados aspectos relacionados al poder y a la sexualidad. Es por ello que se aconsejaba ir cobrando periódicamente para que no se generaran acumulaciones de deuda, ¿no? Bastante importantes. También menciona en relación al uso del diván, él dice que en realidad lo propuso porque él no toleraba tener tratamientos eh, cara a cara, digamos, no podía sostener durante tanto tiempo la mirada con el paciente, ¿sí? Y que a su vez él había notado que cuando el paciente se recostaba, el paciente hablaba más libremente, ya que no estaba pendiente de las caras que podía hacer o de los gestos que podía tener su terapeuta ante los distintos materiales que ofrecía en su discurso. Por otra parte, habla de cuál es el material que va a utilizar el terapeuta para el tratamiento. En realidad dice es cualquier cosa que pueda traer ese paciente. Puede ser algo de su biografía, del historial clínico, los recuerdos de la infancia, todo lo que el paciente traiga. Advierte que es necesario atender a la regla fundamental del psicoanálisis, esto de la asociación libre y la atención parejamente flotante. Y dice que cuando nosotros consideramos que algo no ha quedado muy claro o cuando estamos trabajando con un sueño, por ejemplo, podemos pedir que lo vuelva a relatar. Seguramente el paciente modificará lo que originalmente trajo. Sin embargo, en esas modificaciones nosotros podemos ver determinados complementos que son importantes para seguir comprendiendo el material que nos ofrece. Advierte sobre los pacientes que preparan con anterioridad su relato. Freud desaconsejaba, pedía que no estimulemos esto, dado que impide justamente la asociación libre y favorece a la resistencia, juega a favor de la resistencia del paciente, ¿sí? Y cuando los pacientes decían
se quejaban de que no se les ocurría nada, nosotros debíamos insistir y decir que allí había seguramente algo relacionado a la resistencia en torno a la persona del analista. ¿A qué conceptos remite este texto? Podemos pensar a la cuestión del diagnóstico, otra vez del encuadre, la regla fundamental, la interpretación y todo lo que hace al proceso terapéutico. Entonces, vuelvo a resaltar esto de la palabra consejos, ¿sí? Y tomo una cita textual de Freud donde nos advierte: la extraordinaria diversidad de las constelaciones psíquicas intervinientes, la plasticidad de todos los procesos anímicos y la riqueza de los factores determinantes se oponen a una mecanización de la técnica y hacen posible que un proceder de ordinario legítimo no produzca efecto algunas veces, mientras que otro habitualmente considerado erróneo lleve a algún caso a la meta. Y resalta esto de la extraordinaria diversidad y la oposición a una mecanización de la técnica. Creo que justamente estas dos cosas son las que hicieron que Freud pudiera de alguna manera ir modificando, ¿sí?, su teoría y algunas cuestiones de la técnica. Entonces me pregunto, utilizando una pregunta también que hace Hugo Lerner, ¿se trata de técnicas o de rituales? En la historia del devenir de todos los textos que se fueron produciendo después de los aportes de Freud, muchos psicoanalistas se pusieron como más rígidos y dijeron que quienes no seguían como al pie de la letra estos consejos, o sea, no los convertían de alguna manera en un ritual, lo que estaban haciendo no era psicoanálisis. Esto ha llevado a muchas discusiones y en la actualidad ya no se piensa así. Hay un grupo que sigue siendo como más ortodoxo y busca de alguna manera, añorando poder cumplir al pie de la letra todos estos consejos y hablan de reglas, no de consejos, pero hay otros psicoanalistas en donde hay otro grupo, ¿no?, donde consideramos que estas técnicas no definen por sí mismas el psicoanálisis, ¿sí? Por ejemplo, algo que ha sido como muy debatido, el uso del diván. Si nuestros pacientes no usan diván, ¿no estarían entonces en psicoanálisis? Hoy, en las demandas que nosotros tenemos en nuestra práctica, para muchos de nuestros pacientes, el diván está desaconsejado, ¿sí? Me gustaría entonces, así como Freud fue modificando algunos aspectos de su teoría y de su técnica de acuerdo a los límites que iba encontrando, podríamos agrupar de alguna manera todos estos consejos y todas estas puntualizaciones que hemos hecho hoy en los distintos escritos técnicos de Freud en tres grandes aspectos. Uno es el encuadre, el otro atender a los aspectos vinculares y por último algunas recomendaciones. Si nosotros pensamos a la luz de la práctica clínica actual, la cuestión del tiempo, ¿sí? Hoy los pacientes necesitan saber, muchos, si van a estar de por vida o van a estar durante un tiempo. Se flexibilizó mucho esto, ¿sí? Y también se atiende a cuáles son las necesidades de ese paciente en la actualidad. Si está dispuesto a iniciar un tratamiento con objetivos más o menos pautados o en realidad está dispuesto a trabajar aquellas cosas que le están molestando y que no está tan urgido de definir un tiempo de finalización. Hoy hay mucha flexibilización en esta cuestión del aspecto del encuadre del tiempo, ¿sí? Lo que se trata de mantener siempre es el tiempo que nosotros fijamos para la sesión. Por ejemplo, los lunes a las 5 de la tarde, ¿sí? Ese horario se fija para ese paciente y se puede atender al uso que el paciente hace, a las variaciones que le imprima el paciente al encuadre. Es decir, que asista o que no asista, hoy diríamos que se conecte o no se conecte a la videollamada,
que se conecte o que llegue al consultorio más tarde o puntualmente, ¿sí? Pero, digamos, se van atendiendo otras particularidades. Por ejemplo, que se enferme, que tuviera un accidente. En el caso de los adolescentes se tiene mayor flexibilización. Si el adolescente tiene que rendir 2 materias al otro día y es algo que realmente viene siendo algo que se está trabajando también en su tratamiento, lo que le genera rendir, por dar un ejemplo muy burdo, bueno, se flexibiliza y se puede conversar de modificar la sesión prevista para el lunes para otro día. También el tiempo de las vacaciones. En otras oportunidades se sostenía que el paciente era quien debía adecuarse a las vacaciones del terapeuta, y si el paciente eh, tomaba vacaciones en un tiempo muy distinto del terapeuta, tenía que abonar igual las sesiones. Esto ya no se sostiene así, y esto, bueno, también ha sido revisado. El tema de los honorarios, bueno, aquí hay mucha discusión también en torno a esto. Eh, no hay eh, no hay un acuerdo en relación a si debe ser o no debe ser gratuito. Se sostiene que se debe abonar. Generalmente el terapeuta plantea sus honorarios y muchas veces puede dialogarlo y acordar un honorario que sea accesible para el paciente de acuerdo a determinados parámetros que establezca el profesional. Hay asociaciones donde se trabaja, u organizaciones donde se trabaja desde el marco psicoanalítico que ofrecen asistencia gratuita, como también hay otros que van trabajando con algún bono o con algún honorario que sea, que realmente no sea oneroso para el paciente y que lo pueda sostener, pero que implique de alguna manera eh, una cuestión extra, un aporte desde su persona, digamos, hacia el tratamiento o el servicio que se ofrece. En relación al encuadre, en cuanto a los roles se siguen manteniendo. Uno está oficia de terapeuta y otro oficia de paciente o de usuario, ¿sí? Eh, Siempre hay una asimetría, aunque el paciente sea, por ejemplo, un colega, ¿sí? La simetría es necesaria porque cada uno tiene un objetivo distinto en esa relación y establece el marco en que se da esa relación. En cuanto a los aspectos vinculares, se sigue atendiendo la regla fundamental, ¿sí? Se invita al paciente a que asocie libremente, es decir, sin seleccionar nada de lo que se le va ocurriendo. También se desaconseja, por supuesto, que traiga anotado en una libretita o en el celular sobre los temas que va o que quiere hablar en esa sesión. Sin embargo, bueno, se respeta si es algo que el paciente trae, no se censura eso. Esto puede ser un material más para trabajar en las sesiones. Y se pide al terapeuta entonces, así como le pedimos la asociación libre al paciente, la atención libremente flotante, ¿sí? En relación a la transferencia y la contratransferencia, son fenómenos que se atienden a estos modos en que se va transfiriendo, ¿sí? Se va transportando esas mociones libidinosas desde el paciente hacia el terapeuta, pero también se está atento a aquello que genera en el terapeuta, y el terapeuta debe trabajar de alguna manera con este yo observador y poder discriminar si esto que, por ejemplo, le despierta lo que está aconteciendo con ese paciente tiene que ver con cuestiones no analizadas de sí mismo, bueno, poder separar ese material para poder llevarlo a su espacio personal, y si esto interfiere también, bueno, poder trabajarlo en los espacios de supervisión con otros colegas. En relación a las intervenciones, ya la intervención central no es la interpretación. Hoy tenemos una amplia gama de intervenciones para trabajar en el psicoanálisis,
¿sí? Podemos trabajar señalando, confrontando, ¿sí? Esclareciendo. También construimos donde hay huecos en la historización y tenemos que trabajar armando trama en ese material y en la constitución psíquica de nuestros pacientes. La neutralidad analítica y la abstinencia se siguen manteniendo. Es necesario que el paciente conozca muy poco de este terapeuta y que a su vez el terapeuta se comprometa con su paciente, que cuando está en esa sesión no va a estar pensando en otras cosas. Esto que parece algo muy obvio, ¿no? Pero el terapeuta se compromete a estar atento en esta comunicación de inconsciente a inconsciente, lo que le va produciendo efectos de esta comunicación y material que trae su paciente. Y poder trabajar aquellos aspectos que hacen a esto que se está jugando en la sesión, pero que no tienen que ver con un objetivo específico del terapeuta ni que está buscando algo de alguna manera adrede, ¿no? El uso del diván, como dijimos, hoy en día no es un prerequisito para estar haciendo una terapia psicoanalítica, ¿sí? De hecho, la mayor parte de nuestros pacientes hoy no lo utilizan, ¿sí? Y en relación a las recomendaciones, se sigue sosteniendo las tres bases que decía Freud, que eran el análisis personal. Todo terapeuta o todo psicólogo que le interese trabajar desde la clínica, se le recomienda que realice un proceso de terapia personal para poder trabajar cuestiones de su propia historia. La formación constante, ¿sí? Eh, la obtención de un título de grado es importante, es un logro y es lo que nos habilita a trabajar. Sin embargo, nosotros asumimos como profesionales de la salud, asumimos un compromiso de estar formándonos, de estar capacitándonos y de estar atentos a los avances que se van haciendo dentro de la teoría científica y del marco teórico en el que nosotros elegimos, ¿sí? La supervisión es la tercera base de nuestro trabajo, poder consultar con otros profesionales que tienen mayor trayectoria, cuando tenemos dudas sobre los pacientes o los consultantes que nos llegan al consultorio, ¿sí? Esas dudas pueden ser en relación a el diagnóstico, la duda cómo armar la estrategia terapéutica para ese paciente, cuando tenemos dudas sobre el avance o el proceso que se está haciendo dentro del tratamiento, bueno, entre otros motivos, o cuando nos hace mucho ruido este paciente y no nos deja pensar claramente. Bueno, digo, hay muchos motivos que nos pueden llevar a consultar con otro profesional que tiene mayor trayectoria. Y a mí me gusta agregar que también es necesario para el trabajo en la clínica, el trabajo en grupo, el trabajo con otros colegas, ¿sí? Siempre el modo de escuchar que tiene otro colega nos puede aportar o con sus preguntas para poder seguir entendiendo y comprendiendo el material que nos ofrece un paciente. Yo les decía que también me parece interesante poder trabajar algunas cuestiones en relación al psicoanálisis de niños y adolescentes. Alguna precisión hice en relación al encuadre, pero me parece que es importante poder aclarar que cuando nosotros trabajamos con niños y adolescentes, en ese encuadre empiezan a jugar otros roles. No están solamente los pacientes, ¿sí? Y el terapeuta. También nosotros atendemos a los padres o los adultos referentes o a otros miembros del sistema familiar que tienen que ver con la red de ese paciente. Entonces, allí los roles se amplían, pero siempre se mantiene una cierta asimetría. En relación al tiempo, se establece una vez por semana o con una mayor frecuencia en otros casos más graves. También se sostiene el pago de los honorarios, ¿sí? Y me gustaría hacer una precisión en relación a esto de los aspectos vinculares. Las transferencias empiezan a ser múltiples, porque piensen en el caso de un niño o de un adolescente, generalmente viene derivado, puede ser por la escuela, puede ser
por un pediatra o por un médico, y ya en esa derivación ya se juega un aspecto transferencial. También se hace una transferencia de la pareja parental, si es que son padres que vienen a consultarnos, como aquellos otros eh, adultos que estén en juego. Se hacen transferencias sobre el terapeuta. Y también las transferencias desde la escuela, cuando la escuela es quien deriva a ese niño o ese adolescente. El uso del diván está prohibido tanto en la infancia como en la adolescencia, y se ingresan otro tipo de materiales al encuadre. En el caso de los niños, juguetes, juegos de mesa, disfraces, máscaras, ¿sí? Y en el caso de los adolescentes, bueno, trabajamos también con juegos de mesa en algunos casos, con materiales para dibujar o para expresarse de distintos modos, y también hoy el uso de la tecnología que ingresa al consultorio, ya sea a través de una tablet o una computadora. Eh, por último, una pequeña precisión. Cuando yo estoy diciendo este ingreso de la tecnología, me estoy refiriendo a lo que tradicionalmente teníamos como práctica clínica, en donde nosotros recibíamos a nuestros pacientes en el consultorio. Hoy la relación terapéutica se establece mediatizada por una pantalla. Entonces, hoy podemos pensar que en este encuadre de trabajo también ingresan otros modos de trabajar, y que tienen que ver con algunas herramientas que nos provee la tecnología para seguirnos comunicando. Bien, hasta acá yo quería compartir con ustedes estas reflexiones o estas puntualizaciones en cuanto a los escritos técnicos. Me parece que para mí sería importante que ustedes se puedan llevar esto, que eran consejos, y que Freud de ninguna manera lo estableció de una manera rígida, ¿sí? Sino que invitaba a que cada uno de quienes se quieran desempeñar dentro del campo psicoanalítico en la práctica clínica puedan adaptarlo de acuerdo a los requerimientos que tengan en las demandas de sus pacientes. Esto también nos permite pensar que la técnica se adapta al contexto sociocultural, y que si lo pensamos hoy en la situación de la pandemia, nos llevó a reformular muchas cuestiones en cuanto a la atención de niños, adolescentes y adultos mediatizados por la pantalla, ¿no? Hoy ha llevado a discusiones muy ricas e interesantes, donde se pudo ver que muchos de los elementos del encuadre estaban presentes, ¿sí? Está presente nuestra escucha, está presente nuestro rol, se siguen jugando los fenómenos transferenciales y contratransferenciales. Nosotros seguimos invitando a nuestros pacientes a que asocien libremente, a que jueguen libremente, a que nos relaten sus sueños, ¿sí? Se produce un diálogo analítico en el tiempo de la sesión establecido, y se puede dar esto de la neutralidad y las distintas intervenciones. Entonces me parece que esto nos abre las puertas para seguir pensando la riqueza que tienen estos escritos, para ir adaptándolos, adecuándolos y revisando qué cosas podemos mantener y qué cosas no, qué cosas son necesarias de poder, de seguir pensando, de seguir dándoles una vuelta más para poder atender a las demandas actuales. Bueno, eso es todo por ahora, y cualquier consulta los espero en el chat por si tienen alguna duda en relación a esto que he estado compartiendo con ustedes. Muchas gracias.